Nota estándar. 001. Esta historia no es de mi pertenencia, al igual que las imágenes, personajes y demás, todos los créditos a sus respectivos dueños. Lo único de mi pertenencia es el audio y por consiguiente el video. Espero que les guste esta historia, ya que a mí me encantó. El link de la historia original está en la descripción. También, si puedes, deja tu like y suscríbete. Jugando según las reglas. Autor. Robst. Capítulo 1. La primera tarea. Sentado en un banco al fondo de la enorme tienda a la que McGonagall lo había conducido, Harry apenas recordaba el camino desde el castillo. Las túnicas de sus campeones no estaban mojadas, así que Harry supuso que no había problema en asumir que no llovía. Que todos en Hogwarts lo hubieran estado mirando ya no le molestaba al Gryffindor. Después de un tiempo, se había vuelto insensible a los susurros, las miradas y las burlas. Una cosa era planear esto, pero ahora que la tarea recaía sobre él, Harry solo esperaba que todo ese entrenamiento y planificación meticulosa dieran resultado, y no dudó en hacer lo que tenía que hacer. Harry se tomó un momento para estudiar a sus tres competidores. El campeón francés no se veía muy tranquilo en ese momento. La señorita de la Clour sabía claramente lo que le esperaba hoy. De hecho, Krum estaba aún más hosco que de costumbre. Si bien esto no podía considerarse en absoluto una prueba de que el búlgaro supiera que tendría una cita con una dragona en su futuro inmediato, Harry simplemente no podía imaginarse a Karkaroff sin contarle a su alumno estrella a qué se enfrentaría hoy. Una mirada al campeón de Hogwarts, que paseaba de un lado a otro como si estuviera demasiado nervioso para sentarse, le devolvió una sonrisa. Aunque Cedric iba a darlo todo para vencer a todos hoy, eso no significaba que no tuviera tiempo para dedicarle a Harry una sonrisa de agradecimiento. Cuanto más tiempo pasaba Harry con Cedric, más le gustaba el mago. PSST, Harry. Harry oyó el susurro, pero no pudo distinguir de dónde provenía. También reconoció la voz. PSST, detrás de ti. Al girarse, Harry vio una mano delicada que sobresalía de una abertura en la tienda, una abertura que habría jurado que no existía momentos antes. Sosteniendo la mano ofrecida, Harry se acercó mientras hablaban en susurros. Hermione, ¿qué haces aquí? Se supone que deberías estar en el castillo, lejos de aquí. No me acercaré al estadio, solo me sentaré aquí esperando a que termines. Necesitarás a alguien que te acompañe de regreso al castillo, y yo seré esa persona. Sabes lo que voy a intentar hacer, y lo peligroso que será para ti estar cerca de mí si esto funciona. Harry, puede que el resto de la escuela te haya abandonado, pero yo nunca lo haré. Sus cabezas estaban a solo centímetros de distancia, separadas por un simple trozo de lona. A medida que la abertura que les permitía tomarse de la mano subía por la tienda, pudieron verse. Al ver las lágrimas en la comisura de esos ojos marrones que tanto habían llegado a significar para él, Harry no pudo evitar cerrar los pocos centímetros que los separaban. Al ver lo que Harry iba a hacer, Hermione también se inclinó. Era su primer beso y Hermione podría jurar que había destellos a su alrededor. Una voz que Harry odiaba pronto explicó la razón de esos destellos. Oh, Harry, has encontrado el amor. Puedo oír el estallido de corazones jóvenes rompiéndose por todo el país. Preséntanos a la bruja que te ha robado el corazón. La sonrisa en el rostro de Rita era puramente depredadora mientras su fotógrafo se acercaba para tomar una mejor foto. Besar a Hermione le había quitado los nervios al instante. Harry ignoró las pullas de Rita mientras él y Hermione apoyaban sus frentes una contra la otra. Mientras Bozo se alineaba para tomar otra foto, esta vez a unos 2 metros de distancia, la varita de Harry se convirtió en un borrón cuando un hechizo penetrante destrozó la cámara, rozando la cabeza del fotógrafo tras atravesar su equipo. Rita, furiosa, estaba a punto de darle una buena reprimenda a ese cretino, ahora que no habría fotos para colgar su última exclusiva. Eso es destrucción deliberada de la propiedad del profeta, señor Potter. ¿Qué tiene que decir? Ahora era un Harry Potter sereno y tranquilo quien lidió con facilidad con esas acusaciones. Bueno, como la prensa tiene prohibida la entrada a esta tienda, no es posible que haya destruido nada del profeta. Con ese mismo razonamiento, la siguiente maldición penetrante de Harry redujo a confeti el bloc de notas flotante y la pluma verde ácido de Rita. Que Harry aún no se hubiera dado la vuelta, pero su puntería era tan precisa, sorprendió a todos los presentes. Como campeones de los 3 magos, las reglas del torneo nos dan mucha libertad los días de prueba. Este es un día de prueba, y estás en una zona reservada específicamente para campeones. Mi próxima maldición podría ir a cualquier parte, y los aurores no podrían tocarme por ello. Un consejo gratis, señorita Skeeter. Vete a la mierda y déjanos en paz.
Mientras la varita de Harry apuntaba a Bozo, el fotógrafo captó la indirecta y salió corriendo de la tienda por donde habían entrado. Rita intentó salir de la tienda con calma, pero sus pasos apresurados no engañaron a nadie. La varita de Harry desapareció mientras volvía su atención a Hermione. Hay una parte de mí que quiere regañarte por tu lenguaje, pero si hay alguien que merece que le manden la mierda, esa es Rita Skeeter. Ver sonreír a Harry valió la pena tirar a la basura su prejuicio contra las palabrotas, por ahora. Lograron robar un beso más, antes de que llegaran los malos. Recuerde, hemos hecho la investigación. Tiene que ser así. Harry le sonrió a su mejor amigo, ahora con suerte su novia, y respiró hondo. Asintiendo para demostrar que estaban totalmente de acuerdo, le dedicó a Hermione el comentario de despedida que necesitaba oír. Es hora de que el anzuelo muerda de nuevo. Volviendo a centrar su atención en la sala, Harry vio que Bagman había conducido a los 3 directores y a Crouch a la tienda. El hombre llevaba una vieja camiseta de las avispas de su época como jugador. Era un día muy importante para todos los involucrados, y él era jefe de departamento en el ministerio, pero Ludo apareció con el aspecto de un marginado de un concierto de folk. Bueno, ya estamos todos aquí. Es hora de ponerlos al día. Dijo Bagman con entusiasmo. Cuando el público se haya reunido, les ofreceré a cada uno esta bolsa. Levantó una pequeña bolsa de seda púrpura y la agitó, de la cual elegirán una pequeña maqueta de lo que están a punto de enfrentar. Hay diferentes, variedades, ven. Y tengo que decirles algo más, sí, su tarea es recoger el huevo de oro. Extracto de Harry Potter y el cáliz de fuego. Harry permaneció sentado donde estaba mientras Bagman le ofrecía el saco a Fleur para que eligiera, diciendo las damas primero. El modelo del Welsh Green que dibujó también tenía un 2 alrededor del cuello, lo que indicaba que iría segunda. Su directora se acercó y, con bastante delicadeza, rodeó con el brazo a su campeona para tranquilizarla. Krum no soportó más demora y metió la mano en el saco antes de que nadie más pudiera moverse. Su bola de fuego china, con el número 3 alrededor del cuello, no provocó ninguna reacción emocional en el búlgaro. Un breve gesto de reconocimiento se cruzó entre el director y su alumno. Harry no podía imaginarse a ninguno de los dos poniéndose sentimental alguna vez. Cedric menos tuvo la decencia de mirar a Harry, antes de que un gesto del competidor más joven le hiciera dibujar al campeón de Hogwarts un hocico corto sueco y la pole position. Dumbledore se quedó allí, con una amplia sonrisa y sus ojos brillando como luces de Navidad. Y ahora, nuestro campeón más joven, Bagman le ofreció el saco morado, pero Harry no se movió. Tras esperar un momento, Harry finalmente rompió el silencio. Dejemos de fingir que tengo una opción. El mejor cazador de magos oscuros que este país haya conocido les dijo a todos aquí que me habían incluido en este torneo para que me mataran, y ustedes lo aceptaron de todos modos. Harry, hijo mío, no teníamos elección. Interrumpiendo a Dumbledore, Harry lo miró fijamente. ¿Puedo preguntarle algo, director? ¿Le brillan más los ojos cuando miente? Albus estaba preocupado por esto, pues la primera prueba era demasiado para un mago de 14 años. Sé que te preocupa lo que te espera al cruzar esas puertas, Harry, pero esta actitud no ayuda a nadie. De nuevo, Harry interrumpió a Dumbledore. Conseguí una copia de las reglas originales del torneo de los 3 magos. Estaban en francés, ya que todas las copias en inglés se agotaron hace meses. Por suerte, mi novia lee y habla francés con fluidez. Harry pudo ver que eso provocó una reacción de Dumbledore, no tanto de Crouch. El hombre parecía un robot. Sin embargo, esta discusión claramente superaba a Bagman. ¿Qué importa si tienes una copia de las reglas originales? Las cambiamos. Solo pon tu mano aquí y dibuja tu dragón. Sacudiendo la cabeza, Harry luchaba por controlar su ira. ¿Este maldito idiota es en realidad jefe de departamento del Ministerio de Magia? Dígame, señor Bagman, si cambió las reglas, ¿cómo es que un mago de 14 años está aquí? ¿No decían sus reglas que eso no podía pasar? Cuando usó el cáliz de fuego, el torneo estaba sujeto a las reglas originales que estaban incorporadas en ese poderoso artefacto mágico. Un artefacto tan poderoso que puede despojar a una bruja o mago de su magia si rompe esas reglas. ¿Cree que a un artefacto así le importa un comino lo que diga el Ministerio de Magia británico? Ludo estaba furioso porque este mago flacucho lo había retado, pero también necesitaba que Potter ganara el torneo para sacarlo del atolladero financiero causado por las apuestas que hizo para el mundial. Me gané mi puesto en el ministerio, hijo, y Barty dijo que necesitabas competir. Con eso me basta. El viejo Barty se sabe las reglas al dedillo, ahora elige tu dragón para que podamos seguir con esto.
Oh, yo creo que el señor Crouch se sabe el reglamento al dedillo, y estoy seguro de que el director Dumbledore también se sabe todas las reglas. ¿No es curioso entonces que ninguno de los dos haya mencionado que había un método para volver a sortear a los campeones en caso de haber más de 3 concursantes? Al fin y al cabo, se llama el torneo de los 3 magos por una muy buena razón. Se supone que solo hay 3 campeones. Mientras todas las miradas se centraban en Dumbledore y Crouch, siempre iba a ser Albus quien se rompiera primero. Si has leído las reglas, debes saber que ese barco ya pasó. Había un lapso de tiempo muy breve en el que se podía hacer cualquier cosa. Por tercera vez, Harry interrumpió a su director. Ah, ya lo sabemos. Solo quería que admitieras ante todos aquí que eres un mentiroso. Un mentiroso que va a enviar deliberadamente a una estudiante de 14 años, supuestamente bajo su cuidado, a enfrentarse sola a un maldito dragón. Tengo una cosa más que hacer y luego te seguiré el juego y te meteré la mano en el saco. La varita de Harry estaba de nuevo en su mano, pero apuntando hacia arriba mientras invocaba la magia de su familia. Soy Harry James Potter, el último de mi linaje. Invoco la magia de mi familia para juzgar a quienes me han inscrito en este torneo, con el único objetivo de acabar con el linaje Potter. Si tienen éxito, invoco la magia de la familia Potter para asegurar que se haga justicia a quienes nos han hecho daño. Que así sea. En el instante en que Harry invocó la magia de su familia, un resplandor dorado lo envolvió. En cuanto terminó su llamado a la justicia, un par de globos dorados de energía impactaron contra Dumbledore y Crouch. Otros 3 salieron disparados de la tienda hacia destinos desconocidos. El poder que Albus acababa de sentir era asombroso, sobre todo viniendo de un mago de 14 años. Harry, ¿era eso realmente necesario? Harry metió la mano en el saco y sacó su dragón. Sin siquiera mirarlo, arrojó la miniatura a los pies de Dumbledore. Sí, lo era. Ahora conozco a algunos de los que conspiran contra mí, y todos aquí también. La magia lo juzgará, director, igual que la magia me obliga a participar en esta farsa. Permitió que toda la escuela se pusiera en mi contra, y una vez más no hizo nada. Veremos qué pasa cuando sea su magia la que esté en juego, y todo el país descubra lo cabrón que es en realidad. Al menos Voldemort solo quiere matarme, a usted le gusta jugar con sus juguetes y prolongar su agonía, antes de que alguien más los destruya por usted. Mientras Harry regresaba al banco donde había estado sentado y se acostaba, Albus se quedó allí de pie, estupefacto. Albus creía conocer bien al chico que yacía allí, pero al parecer se equivocaba. También notó que todos los demás se habían ido sin decirle una palabra, y los otros 3 campeones lo miraban como si acabara de cagarse en su túnica. Albus Dumbledore se dio la vuelta y salió de la tienda sin decir otra palabra. Solo momentos después, llamaron a Cedric para competir. Sin embargo, antes de irse, Cedric se acercó y estrechó la mano de Harry. Pondré fin a que los Hufflepuff ya no usen esas insignias. Cedric, no te preocupes. Debes concentrarte por completo en lo que te espera ahí fuera. Concéntrate en eso. Asintiendo, Cedric salió de la tienda para afrontar su desafío. Mientras intentaba seguir el consejo que acababa de darle a Cedric, Harry no dejaba de pensar en lo que sin duda habían sido las 3 peores semanas de su vida, desde que su nombre salió de aquel cáliz en llamas. Hermione fue la primera en sospechar algo, al descubrir que no se encontraban copias de las reglas originales de los 3 magos por ninguna parte. Su brillante nueva novia, cuando tuvo la oportunidad de preguntarle si quería el puesto, le pidió a Edwig que volara a una librería que conocía en el barrio mágico de París. Su alegría por obtener una copia de las reglas originales pronto se desvaneció cuando Hermione descubrió que la oportunidad para expulsar a Harry del torneo hacía tiempo que había expirado. Si la biblioteca de Hogwarts hubiera tenido una copia, Hermione habría descubierto esa cláusula con tiempo de sobra para librar a Harry de esa carga. Incluso si alguna librería de Gran Bretaña hubiera tenido una copia, aún habrían podido cumplir con la fecha límite. El tiempo perdido revisando todas esas tiendas significó que la fecha límite había pasado antes de que Edwig siquiera hubiera volado a París. Ni Harry ni Hermione podían aceptar que Dumbledore desconociera esta regla, y el respeto de Hermione por las figuras de autoridad se desvaneció al instante tras leerla. Sin embargo, fue Harry quien ideó usar las reglas del torneo a su favor. Al principio, Hermione se oponía a este plan, hasta que oyó a la primera persona decir que esperaban que el tramposo recibiera su merecido. Como algunos, principalmente Slytherins, para ser justos, decían abiertamente que deseaban que Harry muriera durante el torneo, su actitud pronto se endureció, igualando la de Harry.
Como su actitud ahora era que les jodan a todos, y a los hipogrifos en los que llegaron, se habían estudiado a fondo las reglas, solo para ver qué podía hacer Harry sin que nadie se saliera con la suya. No bromeaba antes cuando amenazó a Rita. Estaba invadiendo una zona reservada para campeones en un día de pruebas, y los accidentes podían ocurrir. Harry había practicado sin descanso, sobre todo después de que Dobby le contara sobre una maravillosa sala de entrenamiento. De hecho, la habitación le proporcionó una copia de las reglas escritas en inglés, lo que le ahorró a Hermione tener que traducirle cada línea, así como muchos otros tomos de conocimiento útiles. Alguien lo sacó bruscamente de sus cavilaciones tirando de su brazo. Harry no se había dado cuenta de que Fleur ni Víctor se habían ido, ni de que lo habían llamado. Era hora de pagar las consecuencias. Harry entró al estadio, ignorando los abucheos y silbidos. Su primera impresión fue la de una cantera, con gradas de Quidditch que se alzaban sobre ella para ofrecer a los espectadores una vista magnífica de todo lo que ocurría. Harry notó que la mayoría de las gradas estaban llenas según las casas, pero también notó que algunos padres habían asistido. Ver a Lucius sentado junto a su clon de hijo le recordó a una joven de primer año que casi pierde la vida por culpa de ese bastardo. Que Hermione acabara petrificada en la enfermería por culpa de Lucius también lo convenció. Los dragones son criaturas muy inteligentes, y el colacuerno húngaro había visto a otras 3 madres anidadoras siendo empujadas a este lugar. Que una de ellas hubiera perdido a algunas de sus crías tenía a este dragón en alerta máxima. Mataría a cualquiera o cualquier cosa que amenazara sus huevos. Harry se mantuvo alejado del dragón, fuera del alcance de su aliento ardiente, pero a plena vista. Usó su varita para transformar un trozo de roca que había recogido en una pequeña pelota de goma. Intentando ser lo menos amenazante posible, transformó otra roca en un terrier blanco de las Highlands occidentales. Tras rebotar la pelota un par de veces, Harry la lanzó suavemente por debajo del brazo, lejos del dragón. El pequeño perro salió disparado tras la pelota, atrapándola con la boca antes de devolvérsela con entusiasmo. Rebotando la pelota mientras el perro corría esperando a que la lanzaran de nuevo, Harry la arrojó suavemente una vez más lejos del dragón. Los aullidos de burla crecían en número e intensidad cada vez que Harry lanzaba la pelota para que el perrito la recogiera. No le importaba, a Harry solo le importaba el dragón. Sin presentir peligro, ya que cada uno de sus huevos era al menos el doble del tamaño del perrito, se conformaba con observar cualquier desarrollo. A medida que la multitud se volvía cada vez más inquieta y hostil, el dragón parecía hacer lo mismo que Harry, ignorándolos. Tras al menos una docena de lanzamientos de la pelota para que el perro la persiguiera, la varita de Harry lanzó un hechizo subrepticiamente sobre la pelota de goma. Con movimientos lentos y despreocupados, se giró y le lanzó la pelota al dragón. ¡Atrapa! El dragón había visto al perrito correr con la pelota en la boca y no percibió ningún peligro en ese diminuto objeto en la fracción de segundo que tuvo que decidir. Sin embargo, cuando la pelota lo tocó, se desató el caos. El dragón sintió que lo lanzaban y aterrizó sobre una destartalada estructura de madera. Mientras la víctima humana se dirigía a su nido, el colacuerno húngaro entró en acción. Su fuego rebotó en las barreras erigidas para proteger a los espectadores, pero el dragón se encontraba ahora fuera de ellas, entre esos mismos espectadores desprotegidos. El traslador de Harry había hecho aterrizar al enorme dragón sobre la tribuna llena de Slytherins y los 2 Malfoy. Si bien el techo se había construido para proteger a los espectadores de los estragos del clima de noviembre en las tierras altas de Escocia, bien podría haber sido de papel de seda ante un enorme dragón enfurecido. Se desplomó y cedió a los pocos segundos de que el colacuerno aterrizara sobre él. Las garras y esa feroz cola reducían toda la tribuna a meros fósforos, mientras los espectadores se lanzaban desde la tribuna a la relativa seguridad del suelo. Los huesos rotos se podían curar. No había esperanza para nadie si el colacuerno los atrapaba. Como si la bola 8 se hubiera estrellado contra una banda lateral y se hubiera metido en la tronera inferior, el fuego del dragón rebotó en las barreras y se dirigió directo al estrado donde se encontraban los jueces y el comentarista. Bagman había vengado a Harry por su anterior insulto, reprendiendo públicamente sus inexistentes esfuerzos por recuperar su huevo de oro. Con su voz aún amplificada, la gente de Hogsmeade debieron oír sus gritos de miedo. Los 3 directores tuvieron que trabajar juntos para salvarlos de ser asados, pero ese fue solo el ataque inicial. Los cuidadores de dragones reaccionaron con lentitud, y además estaban dentro del pabellón. Para cuando se organizaron, se encontraron en un caos absoluto.
El dragón había intentado un ángulo diferente, aterrizando en otra plataforma para ver si podía masacrar al endeble mago que se atrevía a acercarse a su cría. Con cientos de estudiantes y padres huyendo sensatamente del dragón, los cuidadores tuvieron que abrirse paso entre la multitud aterrorizada antes de poder acercarse a su protegido. La única persona en toda la zona que no corría como un pollo sin cabeza era Harry. Aparentemente indiferente a la carnicería que ocurría a su alrededor, y ahora el único protegido por las barreras, se acercó tranquilamente y recogió el huevo dorado. Mientras se alejaba con el premio bajo el brazo, los gritos de todo el estadio eran solo ruido de fondo para él. Por necesidad, había aprendido a ignorar a sus torturadores, y Harry simplemente aplicó la misma técnica allí. Todos habían venido hoy para ver sangre derramada, preferiblemente la suya. Bueno, parecía que al menos una parte de su deseo se había cumplido. Sin saber qué hacer después de recoger el huevo dorado, Harry regresó a la tienda. No le sorprendió ver a Hermione esperándolo. Harry le tendió la mano y la condujo al banco donde había estado sentado antes. La tienda estaba silenciada, así que no podían oír cómo los demás campeones abordaban el problema. La paz y la tranquilidad eran un cambio bienvenido después de la reciente locura, así que ninguno de los dos habló. Todavía tomados de la mano, Hermione se inclinó y apoyó la cabeza en sus hombros. Ambos sabían que, una vez restablecido el orden, los encontrarían. En lugar de intentar volver al castillo, decidieron simplemente sentarse allí y esperar. Harry rompió el silencio un momento para preguntarle a Hermione si quería ser su novia. Consideró su beso en la mejilla como un sí rotundo. Nota estándar. 002. Estoy muy seguro de que esta historia no es mía, pero sí estoy muy seguro de que el audio y por consiguiente este video también es mío. Así que si ves esto en otro canal que no sea el fan de todas las historias, pues me lo robaron. Malditos ladrones, aprendan a trabajar, ni que hacer un copia y pega de esta en la historia original en la aplicación Locuendo fuera tan difícil. Te invito a ver esto en mi canal, el fan de todas las historias, de seguro es mejor verlo allá y también podrías encontrar otras historias que te gusten tanto como esta. Y ya que estás, dale like y suscríbete por favor. Capítulo 2. Juzgados. No tuvieron que esperar mucho cuando llegaron 4 aurores y arrestaron a Harry de inmediato. Le confiscaron la varita como prueba, le sujetaron las manos con fuerza tras la espalda y le colocaron esposas mágicas en las muñecas. Hermione recibió miradas mordaces de los aurores antes de que se llevaran a Harry en el traslador. No se había dicho ni una palabra. Seguían sin hablar con Harry mientras lo arrojaban a lo que él suponía era una celda del ministerio. Al menos le quitaron las esposas antes de hacerlo. Entonces Harry se quedó solo con sus pensamientos. Su revelación de que Dumbledore podría haberlo sacado del torneo había salido tan bien como lo habían planeado. Era imposible que una noticia de tal magnitud se mantuviera en secreto. Como no había posibilidad de practicar el hechizo mágico de la familia Potter, Harry pensó que esa parte había salido espectacularmente bien. Sin embargo, las 3 luces que habían salido de la tienda lo inquietaron. Sin duda esperaba una para Voldemort, posiblemente otra para Pettigrew. La necesidad de una tercera lo desconcertó, hasta que se dio cuenta. Alguien más habría sido necesario para poner su nombre en la copa. Que esa otra persona aún estuviera en Hogwarts preocupaba a Harry. Hermione seguía allí, y ahora estaba muy sola. Mientras reflexionaba sobre cómo protegerla, Harry encontró una posible solución. Dobby. El pequeño elfo apareció, tirándose de las orejas y visiblemente molesto. Dobby no puede ayudar a Harry Potter. Los elfos tienen prohibido ayudar a nadie retenido por el ministerio. Solo porque Dobby es un elfo libre puede visitar a su amigo. Dobby solo puede visitar, Dobby no puede ayudar. Dobby, si te pido que ayudes a alguien más, alguien que no esté en una celda, ¿podrías hacerlo? Dobby debe hacer lo que dice el director. Sabe que está muy enfadado con Harry Potter. Cree que no tardará en llamarlo y ordenarle que no ayude a Harry Potter. Si el director hace eso, quizá Dobby no pueda ayudar a quien le pides. ¿Y si fueras mi elfo? ¿Te gustaría? Oh, señor, ese es el mayor deseo de Dobby. Así, Dobby podría ayudar a su amigo, pero no podría visitarlo si Harry Potter lo llamara. Dobby tiene una decisión difícil. Quiero que protejas a Hermione, Dobby. Ella y tú son mis únicos amigos, ahora es mi novia. Si fueras mi elfo, ¿podrías hacerlo? El entusiasta asentimiento del pequeño elfo hizo que sus orejas se agitaran como Dumbo intentando despegar. Una última cosa. ¿Podrías contactar a mi padrino, Sirius Black? Dile que estoy bien y que no haga ninguna estupidez.
Dobby volvió a asentir, pero esta vez también estaba llorando. Dobby teme no volver a ver a Harry Potter. Rodeando al pequeño elfo con el brazo, Harry le habló con toda sinceridad. Dobby, creo que seremos los mejores amigos para el resto de nuestras vidas. Dobby, ahora sonriente, le puso la mano a Harry en la cabeza mientras le decía las palabras necesarias para completar el vínculo. El pequeño elfo tuvo que irse de inmediato o arriesgarse a activar la alarma que su estado ilimitado había evitado activar. Harry calculó que pasaron 3 días antes de que lo sacaran de aquella celda. No le habían dicho ni una palabra en esos 3 días, pero, a diferencia de los Dursley, al menos lo habían alimentado. Sus aurores lo escoltaron a una habitación que, según la placa, era la sala del Tribunal 10. Llamar la habitación no le hacía justicia. Era más bien un anfiteatro, con los dioses en las alturas listos para dictar su sentencia. Usando esa analogía, había bastantes dioses, y estaban furiosos. Tampoco había duda de contra quién iba dirigida esa ira. Un tal Harry James Potter. El Cornelius Fudge que le habló y estaba a 1.000.000 de millas de distancia del jovial ministro de magia que había saludado a Harry el verano pasado en el caldero chorreante. Señor Potter, supongo que sabe por qué le han traído aquí. No, señor. Esto causó un gran alboroto hasta que el ministro pidió silencio y se dirigió una vez más a Harry. ¿Cómo puedes decir eso? Seguro que sabes lo que has hecho. No, señor. Tras completar la primera prueba del torneo, 4 aurores me trasladaron fuera de la tienda de los campeones y me encerraron en una celda. Nadie me dijo nada entonces, ni hasta ahora. La placa en la pared decía que esto es un tribunal. ¿Me acusan de algo? ¿No debería al menos saber de antemano sobre esos cargos? ¿No tengo a nadie aquí que me represente? Esto resultó ser demasiado para una bruja con cara de sapo, con un cardigan rosa claramente visible bajo su túnica. ¡Qué descaro, muchacho! ¿Intentas negar haber lanzado deliberadamente un dragón contra los espectadores, una acción que causó 3 muertes? El sí de Harry dejó atónita a toda la sala, lo que provocó que la bruja se volviera hacia él. No te quedes ahí mintiendo, muchacho. Hay cientos de brujas y magos que vieron exactamente lo que hiciste. Aunque ella claramente estaba perdiendo la calma, Harry dio su respuesta con calma. No envié al dragón allí deliberadamente, apuntaba al bosque prohibido. Fue una bruja más fría, con monóculo, quien hizo las siguientes preguntas. Señor Potter, ¿sabe usted la potencia necesaria para mover un dragón a esa distancia? Además, incluso si tuviera la potencia suficiente, su traslador no habría podido atravesar las barreras de Hogwarts, que terminan antes de llegar al bosque prohibido. Fue un Harry tranquilo y muy educado quien dio su respuesta. No, señora, no sabía nada de eso. Solo tengo 14 años y, aún así, me vi obligado a enfrentarme a un dragón. Mis opciones eran muy limitadas. Ese fue mi primer intento de crear un traslador. Pensé que sacar al dragón de allí era mi opción más segura para completar la tarea. Si el traslador no funcionaba, esperaba que el dragón no me asara vivo por golpearlo con una pequeña pelota de goma. Había mucha verdad en lo que Harry acababa de decir. Simplemente no mencionó que ver a Lucius en esa posición en particular lo había decidido a qué parte del bosque prohibido apuntaría Harry. Esperaba que esa posición en particular terminara entre él y el dragón. El aterrizaje de Colacuerno en lo alto de la estructura fue pura suerte. Para bien o para mal, dependía del punto de vista y de dónde se estuviera sentado. La bruja le sonrió antes de preguntarle a Harry si tenía un plan B. Me sugirieron que intentara volar más rápido que el dragón. La única forma de lograrlo habría sido invocando mi escoba, un encantamiento que aún no me han enseñado. Krum es un buscador de primera, y Cedric me ganó el chivato el año pasado. ¿Puedo preguntar si alguno de ellos intentó esa estrategia? Esto dejó a la bruja del monóculo negando con la cabeza. Señor Potter, quien quiera que le haya sugerido eso no era un amigo. No puedo imaginar cómo intentarlo habría sido otra cosa que un suicidio, y no, ninguno de los otros campeones fue tan estúpido como para intentar ese método. También investigué un rumor de que usted afirmaba que las reglas originales permitían su descalificación antes de que comenzara el torneo. Descubrí que ese rumor era cierto. A Cara de Sapo no le gustó el rumbo que estaban tomando las cosas y lo interrumpió bruscamente, con la intención de volver al meollo del asunto. Me da igual lo que se diga aquí. La realidad es que, debido a las acciones de este chico, 2 salas enteras de San Mungo estaban llenas de brujas y magos heridos, y se registraron 3 muertes. Que una de esas muertes fuera Lucius Malfoy solo agrava el problema.
Que esta cámara, mejor dicho, la mágica Bretaña, haya perdido a un mago de tal calibre porque este advenedizo hizo trampas para entrar en una competición que claramente no pudo controlar es una farsa. Alguien tiene que pagar por esa farsa, y ese alguien está ahí mismo. Tenemos que poner fin a esto antes de que Potter se ponga a culpar al ministerio de sus errores, sí. ¿Sí, aceptas la culpa? No. Digo que sí, que es culpa del ministerio. La estridente carcajada de la bruja con cara de sapo le dio a Harry la impresión de que Margaret Hamilton, la del mago de Oz, no se esforzaba mucho. Por otro lado, aunque no era verde, Harry estaba seguro de que se trataba de una bruja realmente malvada. Manteniendo la calma, Harry explicó su razonamiento. Las reglas del torneo de los tres magos establecen que los campeones pueden usar cualquier medio a su disposición para completar la tarea. La seguridad de los jueces o espectadores es responsabilidad exclusiva de los organizadores del torneo. Por lo tanto, el Ministerio de Magia tiene la culpa. No fui yo quien colocó a los espectadores tan cerca de la acción. No fui yo quien erigió una barrera que pudiera sortearse tan fácilmente con un simple traslador. Lo que tenemos aquí es al Ministerio buscando un chivo expiatorio para encubrir sus propios errores. Cuando hubo algunos gestos de asentimiento entre los presentes, las palabras de Harry fueron como un trapo rojo para un toro por cara de sapo. Ya he oído suficiente de este mentiroso. Propongo que votemos sobre su castigo ahora. Disculpe. ¿Me declararon culpable antes de entrar en esta cámara? Solo pregunto porque, a menos que me lo haya perdido, no se ha emitido ningún veredicto. Cara de sapo le sonreía cuando volvió a hablar. A Harry le pareció más aterrador que sus gruñidos. Claro que eres culpable. Solo estamos aquí para decidir qué castigo se ajusta a tus crímenes. Como ninguna bruja o mago parecía dispuesto a ponerse de pie y objetar eso, a Harry solo le quedaba una carta por jugar. Un antiguo y poderoso artefacto mágico me colocó en este torneo, y me enfrentaba a consecuencias que me cambiarían la vida si no participaba en las pruebas. Las reglas establecen que el castigo se aplica a cualquiera que deliberadamente me impida participar en alguna de las pruebas. Sosteniendo un delgado panfleto, una cara de sapo sonriente estaba segura de que ella había derrotado su argumento. Después de leer esto, no veo esa regla por ninguna parte. Si lees la versión del ministerio, la primera regla es que ningún menor de 17 años puede competir. Si esas son las reglas oficiales del torneo, ¿cómo explicas que el ministerio me haya obligado a competir? O son las reglas que hay que seguir al pie de la letra, o son un disparate inventado por el ministerio. Y eso es todo, porque no se puede tener todo a la vez. Esta vez, la sonrisa no contenía alegría alguna. No era una sonrisa de anfibio, sino la mueca maniática de un tiburón que huele sangre en el agua. Somos el Ministerio de Magia, muchacho. Podemos tenerlo como queramos. Que este comentario generara bastantes risas en la cámara significaba que Harry estaba a punto de morir. Decidió luchar. Sí, he oído hablar de lo que se hace pasar por justicia en el Ministerio de Magia. Mi inocente padrino fue arrojado a Azkaban sin siquiera juicio, mientras que el verdadero criminal recibió la orden de Merlín. Espero que todos estén orgullosos de lo que logran en esta cámara. Recuerden, la magia es el juez y el jurado definitivos. No querrán que les falte algo. Harry se dio cuenta de que había hecho reflexionar a algunos, pero no a suficientes como para influir en el resultado. Se puso de pie con orgullo para aceptar cualquier castigo que le impusieran. Harry no les daría a esos cabrones la satisfacción de ver cómo su castigo lo afectaba. Al menos eso le daría una pequeña victoria sobre cara de sapo. Parecía que ese pequeño logro era todo lo que le quedaba. Mientras Harry era conducido por el pasillo tras conocer su destino, se encontró con Dumbledore esperándolo. Harry, no me dejaron entrar en la cámara, bajo ningún concepto. Lamento no haber podido hacer más, por lo que probablemente fue la última vez, Harry interrumpió al director. Ya has hecho suficiente, Dumbledore. Has hecho más que suficiente. Becca Thompson estaba empezando a molestar a Harry. No conseguía que la chica lo tranquilizara. Harry comprendió que, al ser el chico nuevo que se había transferido a la escuela, llamaría la atención. Sin embargo, Becca se había fijado en él desde el primer día. Le había dado una tarjeta de San Valentín y, durante los últimos 10 malditos días, no había aceptado las protestas de Harry de que eso no los convertía en pareja. Ahora había recurrido a esconderse en la biblioteca. Por alguna razón que no entendía del todo, a Harry le reconfortaba estar rodeado de libros. Eso, y que estaba seguro de que Becca nunca lo buscaría allí.
El plan de Harry de cortarse el pelo sin ocultar la cicatriz en la frente, del accidente de coche que también le afectó la memoria, tampoco la desanimó. Harry juró que nunca entendería cómo funcionaba la mente de las chicas, ya que Becca, la acosadora, simplemente lo interpretó como otra señal inequívoca de que Harry estaba enamorado de ella. Todos los pensamientos sobre Becca, y cualquier otra cosa, se esfumaron de su mente cuando el dolor más intenso que Harry había experimentado lo golpeó sin previo aviso. No pudo controlar los gritos que tensaron su garganta y que también resonaron por todo el instituto. Hacer ruido en cualquier biblioteca escolar siempre acarrea la ira de la bibliotecaria. Alguien que gritaba de dolor vio a Katy correr a ayudar. Después de 29 años trabajando en este trabajo, Katy Cintile estaba segura de haberlo visto todo. Había visto a niños sufriendo todo tipo de convulsiones, pero nunca una en la que el adolescente brillara mientras se retorcía en el suelo. Cuando ese mismo adolescente, que se agitaba y aún brillaba, empezó a flotar a 1 metro del suelo, Katy tuvo que admitir que era algo completamente diferente. Cuando ese mismo adolescente desapareció ante sus ojos, Katy fue ahora la que estaba en el suelo. Se desmayó. Harry cayó al suelo con un golpe estremecedor. Oyó lo que parecía una baqueta al caer sobre el mismo suelo de piedra junto a él. Mirando a su alrededor, Harry vio una gran copa de la que salían llamas. Al ver eso, los recuerdos, el conocimiento y la magia de Harry volvieron a fluir a su cuerpo. No solo eso, Harry estaba seguro de que de repente tenía muchísimo más de los dos últimos. Necesitando saber dónde estaba y qué estaba pasando exactamente allí, Harry llamó a la única persona que sabía que tendría las respuestas. Dobby. El elfo apareció, visiblemente herido y cargado por Winky. Fue la pequeña elfa quien habló, pues el estado de Dobby no le permitía hacerlo en ese momento. Apenas estaba consciente. Cuando ataron la magia de Harry Potter, Dobby empezó a debilitarse rápidamente. Aún así, Dobby siguió sus órdenes e intentó impedir que se llevaran a la señorita Mion. Esto es lo que le hicieron a Dobby, y la señorita Mion está en el fondo del lago, esperando a que la rescates. Poniendo la mano sobre la cabeza de Dobby, Harry renovó su vínculo, y Dobby al instante se vio mucho mejor. Ha llegado Harry Potter. Se llevaron a la señorita Mion para que el cáliz no los juzgara. Como el cáliz está encendido de nuevo, Dobby cree que ya los han juzgado. Magos estúpidos no saben con qué se enfrentan, el cáliz es terriblemente poderoso. Ha devuelto a Harry Potter a Hogwarts, y también a su magia. Harry Potter tiene 1 hora para salvar a su señorita Mion. Ahora menos. El temperamento de Harry no tenía límites, pero también comprendía que la serenidad ayudaría mucho más a Hermione. Una vez que volvieran a estar juntos, podría desatar su ira contra quienes la merecían. Sin embargo, la mirada de anhelo en el rostro de Winky le indicó a Harry que tenía un momento libre. Winky, ¿quieres tomar mi vínculo también? Echó un vistazo a Dobby y asintió con entusiasmo. Esto resultó en otra salida para el exceso de magia de Harry, quien posó la mano sobre la cabeza de Winky. Segundos después, era una elfa Potter, lista para cumplir con su deber. Agarró a Harry de la pierna y lo apartó. Cuando el cañón disparó y los 3 campeones entraron al lago, los nerviosos espectadores se quedaron mirando a su alrededor, preguntándose qué se suponía que estarían viendo. Los primeros gritos de sorpresa alertaron a todos de que algo acababa de cambiar. En las nuevas gradas, algunos magos y brujas adultos se habían tirado al suelo y habían empezado a agitarse. Había gente con varitas desenvainadas, mirando a su alrededor para detectar el origen de estos ataques, pero no se pudo encontrar ninguno. Tras unos minutos, los temblores remitieron, pero todos quedaron inconscientes. Por si fuera poco, minutos después un espectador se levantó y gritó: «¡Miren!». Todas las miradas se volvieron hacia donde señalaba el mago. Harry Potter corría hacia el muelle como si los sabuesos del infierno le pisaran los talones. Mientras que los otros 3 campeones llevaban traje de baño, el conjunto de Harry, compuesto por vaqueros, jersey y zapatillas deportivas, parecía especialmente inadecuado para un chapuzón en el lago negro. Corriendo a toda velocidad, Harry ni siquiera perdió el paso al llegar al agua. Con una proeza de transformación que McGonagall habría estado orgullosa de realizar, Harry saltó del muelle y se había transformado en un delfín al tocar el agua. Como un animal magníficamente adaptado al entorno en el que se encontraba, se lanzó hacia el débil sonido del canto como una flecha disparada por un arco. Todos los habitantes del lago reconocieron que un poderoso mago nadaba entre ellos. Un mago con una misión que probablemente resultaría fatal para cualquiera que intentara interferir con su objetivo. Un delfín enfurecido, Harry, obtuvo acceso sin obstáculos a la aldea.
Cuando vio a Hermione flotando allí, sujeta por unas algas alrededor de su tobillo izquierdo, Harry sintió lástima por su novia. Las ojeras le indicaban que no había dormido bien, y sus pómulos prominentes indicaban que Hermione probablemente tampoco había comido bien. Harry seguía pensando que era la imagen más hermosa que jamás vería. Los afilados dientes del delfín acabaron rápidamente con la atadura de algas, y entonces Harry se metió debajo de Hermione y la empujó hacia la superficie. En cuanto su cabeza asomó por el agua, Hermione despertó. Al encontrarse en medio del lago negro, con su bata puesta, se aferró de inmediato a lo que tenía más cerca. Ese algo más cercano resultó ser un delfín con un peculiar tono de ojos verdes. Sin estar segura de si estaba soñando, Hermione hizo la estúpida pregunta de todos modos. ¿Harry? El delfín, que parloteaba con entusiasmo mientras asentía con la cabeza en un claro gesto de sí, vio a Hermione, llorando, aferrada a la criatura que acababa de salvarla. Mientras la pareja se acercaba rápidamente a la orilla, Harry terminó la transformación, emergiendo del agua con una Hermione llorando vestida de novia. Ni siquiera me dejaron cambiarme, e hirieron a Dobby cuando intentó detenerlos. Tenemos que encontrarlo. Calla, cariño. Ya me encargué de Dobby. Ahora es hora de cuidarte a ti. ¿Qué ha pasado mientras no estaba? Oh, las burlas alcanzaron proporciones epidémicas, y el personal, como siempre, se mantuvo al margen sin hacer nada al respecto. Estaba prácticamente ignorando todo el asunto. La idea de que no pudieras recordarme me dolió mucho más. Ahora estaban sentados en el muelle, con Hermione descansando en el regazo de Harry. Unos encantamientos de secado y luego de calentamiento aseguraron la comodidad de los dos adolescentes. Que nadie pareciera dispuesto a acercarse a ellos les convenía a ambos. Estoy aquí ahora, amor. Recuerdo que eras mi novia. ¿Eso ha cambiado? Como respuesta, Hermione besó a Harry con tanta ternura y amor que nunca más tendría que hacerle esa pregunta. Winky apareció entonces con tazas de chocolate caliente y sándwiches de roast beef. Un buen elfo debería saber anticipar los deseos de su amo. Winky sabía que la señorita Mion no había estado comiendo bien, y también era la primera pregunta que le haría su nuevo amo. Dobby se está recuperando bien, estará listo para comenzar con sus tareas mañana. Genial, Winky. ¿Podrías cuidarlo por mí? No quiero que se esfuerce demasiado pronto. Soy responsable de tu bienestar y quiero verte sana y feliz. Con una pequeña reverencia y sin ocultar una gran sonrisa, Winky se alejó. Sentada en las rodillas de Harry, Hermione se sentía hambrienta. En un gesto que recordaba a su antigua amiga pelirroja, atacó esos sándwiches como si fueran a desaparecer a menos que los engullera de inmediato. Tal fue la sorpresa del regreso de Harry, que los dejaron en paz para disfrutar de su picnic improvisado. Eso cambió cuando sacaron del agua a Fleur, sangrando y angustiada. Al escuchar su despotricación en francés, Hermione le contó a Harry lo que estaba sucediendo. Le tendieron una emboscada y tuvieron que rescatarla. La rehén de Fleur era su hermana pequeña, que parecía tener unos 9 años. Negando con la cabeza ante la estupidez de poner en peligro a una niña tan pequeña, Harry ni siquiera consideró intentar ayudar. No es nuestro circo, no es nuestro amor. No hubo gente que se desviviera por ayudarme, y parece que has pasado por lo peor estos últimos meses. Hermione habló entre bocado y bocado, Dios no permitiera que hablara con la boca llena. Hubo un baile de Navidad. Víctor me invitó a ir como su acompañante. Que yo lo rechazara saliera en portada de El Profeta. Te he guardado algunos números, disfrutarás leyéndolos. En ese mismo momento, Víctor empezó a salir del agua con su rehén, antes de que una ola apareciera de la nada y lo arrastrara al menos 20 metros hacia el lago. Compórtate, Harry. Me fui a casa de vacaciones y casi no vuelvo. Empezaba a pensar que valdría la pena borrarme la memoria. Mientras Cedric se tambaleaba fuera del agua con Cho en sus brazos, se detuvo en seco al ver a Harry. Cedric, ya has hecho todo el trabajo duro. No te detengas ahora, Krum te sigue de cerca. Otra ola apareció y derribó al búlgaro. Bueno, parece que tienes más tiempo del que pensaba. Cedric se tambaleó hacia adelante y prácticamente tiró a Cho al muelle antes de volverse hacia el joven mago. Harry, ¿qué demonios? Cara de Sapo se acercaba a ellos arrastrando los pies, con la cara como un rayo y la varita desenvainada. Harry se preguntó si sería cruel sugerir que podría ser más rápida si intentaba saltar. Potter, arreglarás esto ahora mismo. Mientras Hermione intentaba levantarse del regazo de Harry, unos brazos fuertes la sostuvieron en su lugar. No te preocupes, cariño. Su varita ahora solo es peligrosa si te golpea en el ojo con ella.
Te lo advierto, Potter, no, te lo advertí, se lo advertí a todos. Estabas tan lleno de importancia, sentado junto al ministro de magia, que te creías superior a la justicia. Creíste ser la justicia, y ahora la magia te ha juzgado. ¿Qué se siente al saber que tu mundo ha terminado? Probablemente sería un acto de bondad olvidarlos a todos, impedirles recordar lo que han perdido por su propia estupidez. Lo que Cara de Sapo perdió entonces fue el sentido de la razón. Olvidando que el muelle tenía hechizos Sorondus y que todo el estadio había estado escuchando cada palabra, Cara de Sapo lanzó la maldición Cruciatus a Harry y Hermione. Ni siquiera una chispa salió de su varita. El disparo del cañón, que anunciaba el fin del tiempo, sobresaltó a todos y permitió a Harry aturdir a la bruja sin que nadie se diera cuenta, justo cuando Víctor por fin llegaba al muelle. Sentado allí, con Hermione en sus rodillas y envuelto en sus brazos, Harry captó la mirada fulminante del búlgaro. ¡Qué mala suerte, Víctor! Me quedé a las puertas. Harry no dijo otra vez, no hacía falta. Todos captaron el mensaje. Un escalofrío de miedo recorrió la espalda de todos los que habían pasado los últimos meses burlándose y reprendiendo a la señorita Hermione Granger. Capítulo 3. Solo postres. Hermione calculó que habrían regresado juntos al castillo después de la primera prueba, pero no fue así. Ninguno esperaba hacerlo después de la segunda. Qué curioso cómo funcionan las cosas. Nadie les dirigió la palabra, nadie se atrevió siquiera a acercarse. Harry llevó a su novia directamente a la sala de los menesteres, deseando un rincón acogedor donde pudieran pasar el resto del día sin ser molestados. Antes de que pudieran tumbarse en el sofá, que parecía cómodo, Winky apareció con un cambio de ropa para ambos. La habitación al instante proporcionó un par de probadores y, al regresar, los adolescentes recién vestidos se encontraron con una mesa abarrotada de bocadillos y bebidas. Mientras picaban algo antes de ponerse cómodos, Hermione formuló la pregunta que más le preocupaba. ¿Qué pasa ahora, Harry? ¿Volverán a por ti? Tras reflexionar, Harry le dio a la bruja nerviosa su mejor conjetura. No lo sé, pero dudo que vuelvan a por mí. Casi 3/4 partes de lo que sé ahora que el Wizengamot votó por mí para que me ligaran la magia y me borraran la memoria. Esa zorra que nos desafió hoy presionó originalmente por el beso del Dementor. A todos los que votaron se les despojó de su magia hoy, y creo que gran parte de ella me fue transferida. De repente, tengo poder para quemar, y un montón de nuevos conocimientos sobre cómo usarlo también. Me dolió muchísimo cuando sucedió. Al ver que la votación iba a pasar fácilmente, ese astuto bastardo de Fudgen se molestó en emitir su voto. Entonces, como no pueden tomar su posición sin magia, ¿estás diciendo que el Wizengamot está casi aniquilado? Sí, también hubo algunos jefes de departamento del ministerio en esa cámara que votaron a favor. Esa maldita estúpida acaba de causar un daño incalculable al país, y estoy en los registros judiciales oficiales diciéndoles exactamente qué pasaría si lo hicieran. Sacaron el cáliz de fuego, pensando que era una baratija sofisticada para añadir un poco de gracia a un evento aburrido. No tenían ni idea de a qué se enfrentaban y no me hicieron caso cuando intenté explicárselo. Se sentaban en el corazón mismo del gobierno, creían que nada podía con ellos. La magia juzgó a cada uno de esos estúpidos bastardos, y yo solo fui el cerdo en medio de todo esto. Mientras se acurrucaban, Hermione le pidió algo. Quiero intentar olvidar los últimos meses. ¿Podemos no hablar de ello? Siempre y cuando me digas si hay alguna amenaza a la que debamos prestar atención o si hay alguien con quien deba lidiar debido a su comportamiento. Hermione no dudó. Antes creías que los Slytherin te odiaban, pero ese odio ha alcanzado un nuevo nivel. Malfoy también es alguien a quien debes vigilar de cerca. Perdió a su padre y el brazo que manejaba la varita por culpa de ese colacuerno. Solo ha vuelto un par de semanas, pero es fácil ver que se busca problemas. El rubio presumido obviamente ha estado entrenando para usar la otra mano, y ahora es un cabrón despiadado, además. Si buscas problemas, estás en el lugar correcto. Si buscas problemas, mírame a la cara. Hermione se partió de risa ante la terrible imitación de Elvis de Harry. Cuanto más reía, más se disipaba la tensión de los últimos meses. Lo que fuera que les aguardara, lo afrontarían juntos. Para la pareja reunida, eso era lo más importante. Mientras se dirigían a la torre de Gryffindor antes del toque de queda, la joven pareja encontró a McGonagall y Dumbledore esperándolos en el retrato de la dama gorda. Señor Potter, me alegro de tenerlo de vuelta en Hogwarts. En respuesta a su antiguo jefe de casa, el descontento de Harry fue evidente tanto para McGonagall como para Dumbledore. Gracias, profesora, pero aún no estoy segura de mi situación, ni de la de Hermione.
¿Cómo acabó una estudiante bajo su cuidado en el fondo del lago negro, contra su voluntad, dicho sea de paso? Mi elfo, encargado de proteger a Hermione, también fue atacado y resultó gravemente herido. Hogwarts nos ha fallado repetidamente a ambos, y ni Hermione ni yo creemos que eso cambie pronto. En lugar de permitir que Minerva respondiera a esas acusaciones, Dumbledore cambió de tema deliberadamente. Harry, he llamado al ministro de magia por la Red Flu para preguntar si se puede hacer algo al respecto. Nadie se dejó engañar por su estratagema. Recurriendo a las tácticas del viejo mago, Harry dio una respuesta que Dumbledore no esperaba. Me sacaron del colegio Muggle al que asistía, y ellos, a diferencia de aquí, se preocupan por sus alumnos. Seguramente habrán contactado a las autoridades y probablemente ya habrá una cacería humana en marcha. La historia también habrá llegado a los medios muggles. Un estudiante que desaparece en el aire delante de testigos sin duda saldrá en las noticias. Se lo tragarán enseguida. El ministerio tendrá que trabajar mucho para explicar la historia. Es demasiado tarde para contenerla. Minerva negó con la cabeza ante el intento de Albus de distraerlo, e intentó responder a la acusación original de Harry. Lo siento, señor Potter. No pude proteger a la señorita Granger. Minerva se encontró lidiando con un Harry Potter diferente al que estaba acostumbrada y que tampoco estaba dispuesto a perdonar. Entonces, ¿por qué sigue aquí, profesor? Es el jefe de casa y subdirector de Hermione, pero no pudo protegerla, ni a mí. Al igual que usted, Hogwarts y el Ministerio de Magia nos han fallado a ambos en numerosas ocasiones. Si pudiéramos olvidarnos de la magia, pero aún así recordar lo que significamos el uno para el otro, esa es una opción que elegiríamos con gusto. Descubrir que le había fallado al hijo de James y Lily hasta el punto de que Harry renunciaría a la magia si pudiera tuvo un efecto instantáneo, pero transformador, en Minerva. Si quería conservar algún grado de autoestima, la orgullosa escocesa sentía que solo le quedaba una opción. Por supuesto que tiene razón, señor Potter. Quisiera disculparme sin reservas por las múltiples veces que les he fallado a usted y a la señorita Granger durante su estancia aquí. Con lágrimas en los ojos, se dirigió a su jefe. Albus, presento mi renuncia inmediata. Escribiré el pergamino requerido y lo dejaré en tu escritorio antes de irme esta noche. Minerva, te estás precipitando. Te ruego que reconsideres esta repentina decisión. El ministerio está sumido en un caos absoluto. Incluso los desmembradores que trabajaron con Harry se han visto despojados de su magia. Me necesitarán en el ministerio en estos días y semanas difíciles que se avecinan. Entonces, dimite como director o renuncia a tus puestos fuera de la escuela. Está claro que no puedes con todos. La determinación que irradiaba uno de sus amigos más antiguos le indicó claramente a Albus que este era un argumento que no podía ganar. Con el ministerio sumido en el caos y Cornelius sumido en el pánico, Albus necesitaba ser a quien el ministro de magia escuchara mientras se restablecía el orden. No podía hacer eso y dirigir Hogwarts sin la ayuda de Minerva, y ella lo sabía mejor que nadie. Si renuncio, ¿te quedarás? Minerva asintió, pero añadió una condición. Solo si puedo dirigir Hogwarts como quiero, sin ninguna interferencia tuya ni de nadie más. Un Albus derrotado solo pudo asentir, antes de volver su atención a los adolescentes. ¿Estás satisfecho ahora, Harry? ¿Por qué debería estar satisfecho? Sigues intentando culpar a alguien más por tus errores. Les pidieron permiso a los padres de las personas que prácticamente secuestraste y dejaste en el fondo del lago. Como la hermana de Fleur aún es una niña, supongo que sería un no. Ningún padre en su sano juicio permitiría que usaran así a su hija. Me pregunto qué dice eso de un director que ni siquiera dudó en hacerlo. Tienes mucha suerte de que la niña saliera ilesa del lago, pero una mierda por el infierno que le hiciste pasar a su hermana. Fleur estaba angustiada, y tú habías invitado a un público para que lo viera y disfrutara. Sin darle tiempo a Dumbledore para otra excusa, Harry se dirigió a la nueva directora de Hogwarts. Ya hemos establecido que Hogwarts nos ha fallado a ambos. Hermione y yo tenemos la intención de retirarnos de las clases, seguir un programa de autoaprendizaje y presentar nuestros timo este verano. Si Hogwarts no puede aceptar esto, por favor, háganoslo saber. Aún tendremos tiempo de hablar con Madame Maxime y ver si puede ayudarnos con nuestro problema. Dumbledore estaba a punto de objetar cuando Minerva levantó la mano para que Albus guardara silencio. Ambos comprendían que los estudiantes que conseguían sus lechuzas podían irse de Hogwarts sin ninguna repercusión del ministerio. Centró su atención en Hermione. ¿Es esto lo que usted también quiere, señorita Granger?
Minerva no esperaba un sí tan rotundo de su alumna estrella, pero no pudo criticar su razonamiento. Paso la mayor parte del tiempo en clase cuidándome las espaldas, pero no confío en que el profesorado lo haga por mí. Snape, de hecho, es el que dirige las burlas en su clase de pociones. Leyó en voz alta todo el artículo del profeta sobre Víctor a mis compañeros, mientras yo estaba sentado allí, con la única intención de avergonzarme. ¿Cómo puede ser eso, en modo alguno, un comportamiento profesional por parte de un profesor de Hogwarts? Mientras Minerva intentaba asimilar ese acontecimiento, Harry le contó el motivo por el que se preparaban para entrar a la casa Gryffindor. Hermione me ha dicho que me han robado mis pertenencias. Tenía 2 reliquias familiares, una escoba muy cara y mi saco de dinero en el baúl. Si no están, me gustaría saber qué medidas piensa tomar. McGonagall tensó la mandíbula y su acento escocés se acentuó. Un astuto aguanta a un ladrón. Vendrán de visita a casa, y Mivy no volverá. Sabiendo exactamente de quién hablaba Harry y también cuál sería la reacción de Minerva si intentaba interferir, Albus intentó llegar a un acuerdo. Robar es una palabra muy fuerte. Harry ya se estaba acostumbrando a interrumpir a Dumbledore. Me parece bien. Todo el castillo sabe que he vuelto a Hogwarts. Si me han devuelto mis cosas, no diré nada más. No puedo evitar preguntarme dónde estaba ese sentido de la justicia cuando todo el colegio me llamaba tramposo y mentiroso, mientras andaba por ahí con placas que decían Potter apesta. Dicho esto, Hermione dio la contraseña y entró por el agujero del retrato en el brazo de Harry. McGonagall y Dumbledore la siguieron, mientras que la dama gorda abandonó inmediatamente su retrato para difundir entre los demás retratos los chismes jugosos que acababa de oír. La noticia de la presencia de McGonagall y Dumbledore corrió como la pólvora y pronto la sala común se llenó de estudiantes de Gryffindor. Hermione acompañó a Harry a su antiguo dormitorio, por si acaso surgía algún problema. Volvieron a bajar un minuto después. Harry negó con la cabeza, como si McGonagall estuviera a punto de estallar. Había estado observando los rostros, pero no pudo encontrar al que buscaba. ¿Alguien ha visto al señor Ronald Weasley? Toda la casa sabía lo que estaba a punto de ocurrir. Neville fue el único que respondió. Nadie lo ha visto desde la segunda prueba. Incluso se perdió la cena. ¡Qué alegría verte de vuelta, Harry! Como respuesta, Harry sacó su varita y todos retrocedieron un paso. Lanzar un encantamiento de invocación para su capa provocó un grito femenino al caer en la mano de Harry, dejando a Ron, ahora visible, de pie donde se había arrinconado. Antes de que pudiera reaccionar, Harry también invocó su mapa. Salió volando del bolsillo de Ron. No veo mi saeta de fuego, Weasley. ¿Qué has hecho con ella? La intensa mirada de Harry exigía una respuesta. No hay Quidditch, así que lo envié a casa. Las exclamaciones audibles de todos los presentes hicieron que Ron exagerara su historia. No quería que se dañara. Lo estaba protegiendo por ti, amigo. Esa última palabra casi hizo que Harry perdiera los estribos. En cambio, conocía una mejor manera de vengarse de su antiguo mejor amigo. Harry sacó su bolsa de dinero, y toda la casa la vio salir disparada del bolsillo de Ron a la mano de Harry. La hizo rebotar varias veces, exagerando al calcular el peso de las monedas, y luego la levantó en alto y derramó el contenido al suelo. Tenía casi 50 galeones en esa bolsa. Todo Gryffindor y ambos profesores vieron que no quedaba oro en la bolsa, solo unos sicles y una docena de knuts. Mientras que Ron estaba rojo de rabia, sus hermanos tenían el mismo color que él, pero avergonzados. Ginny no podía mirar a nadie mientras hablaba. El misterio de esas horribles túnicas nuevas que usaste en el baile empieza a tener sentido. Le robaste a Harry para comprárselas. Harry no necesitaba ese dinero. No se pueden usar galeones en el mundo Muggle. Solo después de gritarle furiosamente a su hermana, Ron se dio cuenta de que básicamente acababa de admitirlo todo, delante de McGonagall y Dumbledore también. Fred preguntó por qué no le había pedido prestada la túnica de gala a Harry, pero Ron también tenía una respuesta. Se la di a Seamus. Eran túnicas de Harry, de segunda mano. Por primera vez en mi vida, quería algo nuevo. Seamus no quería verse involucrado en esto, así que dejó clara su postura. Tomé prestada la túnica de gala de Harry para usarla en el baile. Me la devolvieron al día siguiente. Asintiendo con la cabeza hacia Seamus, Harry indicó que no tenía ningún problema con eso. Hablé con los profesores antes de venir. No hay problema con que la gente tome prestadas mis cosas. Que se las arreglen y las traten como si fueran suyas es otra cosa. Harry se vio interrumpido por Parvati, llorosa pero furiosa, y una fuerte bofetada que le dio a Ron en la mandíbula. ¿Cómo te atreves a robarle a Harry y luego usar su oro para comprarme un regalo de Navidad?
No vuelvas a dirigirme la palabra, Ronald Weasley. Se quitó un collar de oro y se lo arrojó antes de salir corriendo llorando, con Lavender pisándole los talones. Fue Harry quien rompió el silencio que siguió a esas revelaciones. Sin ninguna prueba, me tildaste de mentiroso y tramposo ante toda la escuela. No tengo que decir ni una palabra, todos aquí pueden ver que no eres más que un ladrón. Esa es una etiqueta que te quedará grabada para el resto de tu vida. Espero que pienses que gastar mi oro valió lo que te costará. Con un rugido furioso, Ron sacó su varita, pero esta se le escapó de las manos y voló directamente hacia McGonagall. Ronald Weasley, volverás a casa esta noche. Que te permitan volver dependerá de lo que hable con tus padres. Aún furioso, a Ron no le importaba a quién le gritaba ni qué decía. A Ron le preocupaba más asegurarse de que su punto de vista se entendiera. Potter regresa y exige que me expulsen de Hogwarts, así que todos le hacen caso. El pobre Ron se vuelve a cagar mientras Potter recibe todo lo que quiere. Harry desmintió ese mito al instante. La casa Gryffindor ha dejado claro que Hermione y yo no somos bienvenidos entre ustedes, y mucho menos ser familia. Tenemos la intención de respetar sus opiniones y no nos quedaremos donde no nos quieren. No iremos a clases con ustedes, ni comeremos con ustedes, ni viviremos en la torre. Con eso en mente, los desvarios de Weasley tienen tanto sentido como siempre. Ninguno. Después de que un estudiante le gritara delante de toda la casa, Minerva tampoco estaba dispuesta a perdonar. Estás ahí, admitiendo haber robado 2 reliquias de la familia Potter, la escoba más cara de Gran Bretaña y una cantidad considerable de oro del señor Potter, y sin embargo pareces creerte la víctima. Tu total falta de remordimiento por tus actos me ha hecho decidir. Ronald Villius Weasley, serás expulsado inmediatamente de Hogwarts. Aterrorizada, mortificada, con lágrimas en los ojos. Todas las reacciones posibles para un estudiante al enterarse de esa noticia. Quedarse allí y responder con una sonrisa de suficiencia no era, sin duda, la respuesta correcta a la declaración de McGonagall. Solo el director puede expulsar a un estudiante, y Dumbledore dice que seré prefecto el año que viene. Sin darle tiempo a McGonagall para profundizar en esa afirmación, Albus abandonó a Ron a la no tan tierna merced de Minerva. Le dije al señor Weasley que podría ser prefecto el año que viene, y acabo de renunciar como director. La crisis en el ministerio significa que es ahí donde más me necesitan ahora mismo. La comprensión golpeó a Ron como el expreso de Hogwarts a toda máquina. No puedes hacer eso, la vieja McGonagall me expulsará. Con expresión sombría, Minerva le explicó a Ron sus nuevas circunstancias con palabras que no dejaban lugar a dudas. La vieja McGonagall acaba de hacerlo, Ronald Weasley. Toby. Una pequeña elfa apareció junto a Minerva y le dio instrucciones precisas. Empaca todas las cosas de Ronald Weasley, y solo las que sepas que le pertenecen, y luego lleva su baúl al despacho de la directora. Señor Weasley, sígueme ahora. Señor Potter, ¿cómo puedo contactarlo? Necesitamos hablar más sobre el alojamiento. Llama a Dobby o Winky. Siempre podrán enviarnos un mensaje. Tú eres quien tiene clases que dar y una escuela que dirigir. Con gusto nos reuniremos cuando mejor te venga. Con un gesto de la cabeza, McGonagall dirigió su mirada de primer grado a Ronald Weasley. Solo llevo unas horas en el trabajo y tendré que contactar a tus padres y decirles que su hijo menor ha deshonrado el apellido Weasley. Empieza a moverte para que pueda sacarte de mi escuela lo antes posible. Minerva notó que la joven Ginny estaba a punto de llorar. Si eran por su hermano o por el hecho de que Harry no regresaría a Gryffindor, no quería apostar nada. Al irse, y antes de que Dumbledore pudiera intervenir, los gemelos se acercaron a Harry y Hermione. Era un indicio de lo molestos que estaban, ya que ni siquiera usaron su habitual lenguaje de gemelos. Queremos disculparnos por Ron. Siempre ha tenido mal carácter y ha sido un poco celoso, pero no podemos creer lo lejos que ha llegado con esto. Sabiendo que Dumbledore escuchaba cada palabra, al igual que el resto de Gryffindor, Harry no se contuvo. Ron se considera pobre y a mí me considera rico. Cuando veo a tu familia, solo tener a Hermione a mi lado me impediría cambiar mi vida por la suya. Por favor, hazle saber a tus padres que no los culpo en absoluto por el comportamiento de Ron. Desde luego, no lo aprendió en la madriguera. La varita de Molly pronto le habría lanzado maleficios hirientes si Ron hubiera intentado hacer lo mismo que él hizo en el castillo. Mientras los 3 Weasley se estremecían ante esa idea, fue Fred quien la expresó con palabras. Nuestra madre lo matará y luego le pasará su cuerpo a papá. Cualquiera que deshonre el apellido Weasley recibirá las consecuencias de papá. Eso nos pasó una vez fue suficiente.
Al darse cuenta de que no tendría la oportunidad de hablar a solas con Harry, Albus salió de la sala común de Gryffindor. Tenía que escribir una carta de renuncia y añadir su apoyo personal para ofrecerle el puesto a Minerva. Tras la marcha de Dumbledore, Harry y Hermione escaparon poco después. Harry necesitaba visitar a Hedwig y explicarle a su lechuza por qué no lo encontraba desde noviembre. La agitación era una buena descripción del Ministerio de Magia tras lo que se conoció como el día del juicio final. Dado que toda la facción oscura de Luizengamot votó en contra de Harry, todas esas familias también perdieron a sus jefes de casa. La gente estaba demasiado ocupada lidiando con sus propios problemas, sin tiempo libre en sus ahora apretadas agendas para mirar hacia el norte, en dirección a Hogwarts. Un Hogwarts con McGonagall al mando se transformaba lenta pero seguramente en una bestia completamente distinta. Los únicos dos estudiantes que no se vieron afectados por estos cambios fueron Harry y Hermione. Aparte de breves reuniones 5 veces por semana con la directora para ponerse al día, no participaban en la vida cotidiana de Hogwarts. La pareja pasaba su tiempo estudiando y entrenando en la sala de menesteres, que también se convertía en su comedor y vivienda según fuera necesario. McGonagall estaba fascinada con la habitación y, tras aprobar que ambos adolescentes se alojaran allí, ya estaba pensando en cómo podría utilizarse como material didáctico para el próximo año. Hermione había usado a Hedwig para contactar a sus padres, preguntándoles si podían vigilar a la estudiante desaparecida desde el lado Muggle. La hermosa lechuza que les entregaba un ejemplar del Daily Mail fue la responsable de su primera discusión seria como pareja. Probablemente sería más justo decir que la foto de Becca Thompson en la portada, llorando por la desaparición de su novio, fue lo que provocó la discusión. Harry tuvo que imitar la táctica de Snape y leer el artículo en voz alta a una Hermione que lloraba. El simple titular novio fue suficiente para hacerla llorar. Harry había explicado básicamente que Becca lo acosaba, y que ese acoso alcanzó un nivel completamente diferente después de que ella le entregara personalmente una tarjeta de San Valentín. Cuando me di cuenta de lo que me había dado, levanté la vista de la tarjeta y ella se acercó a besarme. Salí corriendo por el pasillo tan rápido como pude. Pasé los siguientes 10 días escondido de ella, principalmente en la biblioteca. Me preguntaba por qué me sentía seguro allí, ahora lo sé. Incluso después de ser desmemoriado, aún conservaba un poco de tu influencia. Hermione, escucha esta mierda. Ver cuánto odiaba a Harry leer las palabras de Becca en voz alta la convencía de que eran puras tonterías. Según Becca, Harry aparentemente le había dicho que el destino los había unido, lo que dejó a ambos adolescentes mágicos con ganas de vomitar. Hermione, ¿te parece que diría eso? Ambas sabemos que el Daily Mail hace que el profeta parezca un periódico serio. También me pregunto por qué tus padres nos enviaron eso. Para serte sincera, la única persona en la que confío está sentada frente a mí, y odio que estés llorando por esto. Moviéndose junto a Harry, Hermione se acurrucó contra su novio mientras intentaba contener las lágrimas. Lo siento, Harry. Lo he pasado fatal desde que dejaste Hogwarts. Solo pensar que te lo pasaras bien con otra chica era demasiado para mí. Pasé muchas noches en vela pensando precisamente eso, porque no me recordabas. Me derrumbé por completo cuando llegué a casa por Navidad, y probablemente por eso mis padres me enviaron eso. Les preocupaba que me hiciera daño. Esta beca puede parecerse a Millicent Bulstrode, pero se comporta mucho más como Lavender Brown. Apenas había terminado de hablar, Hermione sollozó con fuerza. Escúchame, yo también parezco una auténtica zorra. Al menos no la golpeaste con una ola de agua. Escuchar que Víctor te había invitado al baile me puso celosa al instante. Escuchar eso finalmente hizo que Hermione dejara de llorar. Harry, al levantarle la barbilla y besar cariñosamente a su novia, finalmente ahuyentó para siempre todos esos miedos de Harry y Becca. No se estudió mucho más ese día. Para ser justos con los padres de Hermione, cuando personas que conocían a Harry del mismo colegio se presentaron para decir que la historia de Becca no era más que pura fantasía suya, también enviaron esos papeles a Hogwarts. Con los conocimientos adquiridos por Harry, una habitación que les proporcionaría los materiales necesarios o incluso áreas de entrenamiento, ambos estaban contentos con el ritmo al que avanzaban sus estudios. Hermione ahora confiaba en que le iría bien en los timo que se acercaban rápidamente. Nota estándar. 003. Bueno, este es el fin del video, espero que les haya gustado y no olviden dejar su like y suscribirse.